Escuché a papá decirle a mi hermana. Haz de ella el escudo humano para nuestra bancarrota, tú quédate con todo. Mamá sonrió. Salí y moví hasta el último centavo esa noche. Pero lo que no sabían era. Escuché a papá decirle a mi hermana, haz de ella el escudo humano para nuestra bancarrota. Tú quédate con todo. Mamá sonrió. Salí y moví hasta el último centavo esa noche. Pero lo que no sabían era, tengo 34 años y desde que tengo memoria, toda mi existencia dentro de mi familia se ha definido por una palabra, utilidad. Mi nombre es Charlotte y trabajo como gerente senior de patrimonio en una firma financiera altamente prestigiosa y agresivamente competitiva en el centro de Chicago. Paso mis días gestionando carteras multimillonarias, navegando códigos tributarios complejos y asegurando el futuro financiero de personas que realmente respetan mi tiempo y mi intelecto. Pero para mi familia, nunca fui una gerente de patrimonio. Ni siquiera fui una hija. No realmente. Fui la mula de carga confiable y no remunerada. La solterona aburrida y obsesionada con las hojas de cálculo que mantenían en segundo plano para arreglar sus desórdenes, completamente separada de su brillante estética de riqueza falsa. Era una fría noche de viernes a mediados de noviembre cuando la ilusión final se hizo añicos. Hacía el largo y agotador viaje a los afluentes suburbios del norte para la fiesta del 60 cumpleaños de mi madre Patricia. El viento de Chicago aullaba desde el lago, arrojando aguanieve contra mi parabrisas, a juego perfecto con mi estado de ánimo. Acababa de terminar una brutal semana laboral de 60 horas. Me dolían los hombros, me ardían los ojos de tanto mirar proyecciones de mercado, y todo lo que quería era volver a mi tranquilo ático, servirme una copa de Cabernet y dormir 2 días seguidos. Pero no podía. Las obligaciones familiares me llamaban, o más bien la insaciable necesidad de mi madre de tener una audiencia pública me llamaba. Cuando llegué a la extensa mansión estilo Mock Tudor que poseían mis padres, el camino circular ya estaba lleno de vehículos de lujo. Aparqué mi modesto pero fiable sedán lejos a un lado, temiendo el momento en que tuviera que cruzar esas pesadas puertas delanteras. En el momento en que entré al gran vestíbulo, el abrumador aroma de comida cara de catering, grandes arreglos florales y pura pretensión me golpeó como una pared física. La casa brillaba con una cálida luz dorada, llena de docenas de parientes, vecinos y amigos del club de campo de mis padres que solo me hablaban cuando querían consejos gratuitos sobre acciones. Mi madre, Patricia, presidía la sala de estar, con un vestido que costaba más que mi primer coche y cubierto de diamantes. Echó la cabeza hacia atrás, soltando esa risa fuerte y teatral que solo usaba cuando sabía que la gente la estaba mirando. Era la imagen absoluta de una matriarca rica y despreocupada. Cerca de la barra de caoba estaba mi padre, Richard. Dirigía una empresa de logística comercial, un negocio del que constantemente presumía como si fuera un titán de la industria. Sostenía un vaso de whisky escocés, dando una conferencia ruidosamente a mi primo Blake sobre la mentalidad de los ricos. Y justo a su lado, acaparando el protagonismo, estaban la pareja de oro, mi hermana Tiffany, de 30 años, y su marido Chad. Tiffany era todo lo que yo no era. Era ruidosa, obsesionada con la imagen y completamente dependiente de nuestros padres. Dirigía una supuesta boutique de estilo de vida de lujo en el centro, un proyecto vanidoso que nunca había generado un solo céntimo de beneficio. Completamente subvencionada por mi padre. Chad, su marido, afirmaba ser un magnate inmobiliario. Usaba trajes un poco demasiado ajustados, se bañaba en colonia barata que juraba que era importada, y hablaba constantemente de sus masivas adquisiciones. Pasé las primeras 2 horas de la fiesta haciendo lo que siempre hacía, sobrevivir. Puse una sonrisa educada en mi cara. Escuché a la tía Carol decirme que era una pena que todavía estuviera soltera a los 34 y que trabajar tan duro me daría arrugas prematuras. Observé a Tiffany desfilar, tratando al personal de catering como basura, quejándose de lo agotada que estaba de dirigir su imperio. Mientras tanto, Chad me acorraló cerca de los aperitivos, tratando de pescar información casualmente sobre préstamos puente comerciales, sacando pecho como si fuera mi igual. Estaba tan cansada. En lo más profundo de mis huesos, estaba tan profundamente agotada por la constante actuación. Durante años, había gestionado discretamente los caóticos libros de contabilidad del negocio de mi padre los fines de semana. Había negociado con sus proveedores enfadados cuando su flujo de caja se secaba misteriosamente. Había desenredado sus impuestos.
Lo hice porque fui lo suficientemente tonta como para creer que la familia protegía a la familia. Pensé que si era lo suficientemente útil, si era lo suficientemente inteligente, eventualmente me mirarían con el mismo orgullo radiante que reservaban para Tiffany. Pero mientras estaba en la esquina de ese comedor, bebiendo un refresco y viéndolos brindar por su propia grandeza imaginaria, una pesada realización se apoderó de mí. No me querían. Amaban lo que yo podía hacer por ellos. Amaban que mi labor silenciosa les permitiera vivir esta mentira ruidosa y costosa. Decidí en ese momento que ya había cumplido suficiente. Apenas eran las 10 de la noche, pero había terminado. Dejé mi vaso en una mesa auxiliar y me dirigí por el largo pasillo alfombrado hacia el estudio privado de mi padre para agarrar mi abrigo de lana y salir por la puerta lateral. No tenía idea de que caminar por ese pasillo estaba a punto de cambiar la trayectoria de toda mi vida. El pasillo que conducía al estudio de mi padre estaba tenuemente iluminado y, afortunadamente, silencioso, aislado de la ruidosa música de jazz y el tintineo de los vasos de cristal de la fiesta. Mientras me acercaba a la pesada puerta de roble, noté que estaba ligeramente entreabierta. Una rendija de cálida luz amarilla se derramaba sobre la alfombra persa. Extendí mi mano, mis dedos apenas rozando el frío pomo de latón, preparándome para abrirla y anunciar mi partida. Pero antes de que pudiera girar la manija, escuché una voz. Era Tiffany. No usaba su habitual voz brillante y teatral de fiesta. Usaba ese tono agudo, nasal y quejumbroso que reservaba estrictamente para cuando quería sumas masivas de dinero. ¿Pero qué pasa con las masivas obligaciones fiscales de la empresa de logística, papá? Gimió Tiffany, paseando por el interior. Si Chad y yo tomamos la escritura de la propiedad y los inmuebles comerciales, simplemente no podemos permitirnos pagar las deudas del negocio. La boutique está completamente agotada. No podemos soportar tu carga fiscal. Me quedé inmóvil. Mi mano se detuvo en el aire. Mi corazón dio un golpe lento y pesado contra mis costillas. Tomar la escritura de la propiedad. Inmuebles comerciales. ¿De qué demonios estaba hablando? Entonces habló mi padre Richard. Su voz era increíblemente tranquila, mesurada y goteaba una arrogancia autoritaria que me heló hasta los huesos. Tú y Chad no tienen que preocuparse por la deuda corporativa, cariño, dijo Richard suavemente. Voy a tener una reunión privada con los abogados de la herencia el lunes por la mañana para reestructurar completamente los documentos legales. Estamos eliminando activamente a Charlotte del fideicomiso familiar como beneficiaria, pero intencionalmente dejaremos su nombre permanentemente sellado como garante principal en las cuentas corporativas. Dejé de respirar. Literalmente no podía inhalar aire en mis pulmones. Presioné mi hombro con fuerza contra la pared, escondiéndome completamente en la sombra del pasillo, esforzándome por escuchar cada palabra. Que Charlotte se encargue de las auditorías del Servicio de Impuestos Internos y de los acreedores comerciales enfadados, continuó mi padre, con un tono tan casual como si estuviera hablando del tiempo. Ella puede permitirse el golpe financiero con su elegante salario del centro. No tiene marido, ni hijos, ni responsabilidades reales que la aten. Tranquilamente transferiremos la escritura de la casa, los terrenos comerciales y todo el dinero líquido restante directamente a sus cuentas conjuntas. Tú y Chad comenzarán con una pizarra completamente limpia. Mi estómago se retorció en un nudo violento y nauseabundo. Sentí un sudor frío en la nuca. Estaba tramando una trampa deliberada y legalmente catastrófica. Mi propio padre estaba planeando activamente usarme como escudo humano para su inminente bancarrota. Me iba a cargar silenciosamente con millones de dólares en deudas fiscales federales y responsabilidad corporativa, destruyendo por completo mi crédito y mi carrera profesional solo para poder entregar todos los activos limpios de valor a su hija de oro. Me quedé paralizada en la oscuridad, esperando que alguien, cualquiera, hablara. Esperé a que mi madre Patricia interviniera. A que dijera que esto era una locura. A que dijera que no puedes arruinar intencionalmente a tu hija mayor para pagar el estilo de vida lujoso de tu hija menor. En cambio, el silencio en la habitación fue roto por el familiar tintineo de hielo en un vaso de cóctel. Y entonces mi madre habló. Richard tiene toda la razón, dijo Patricia, su voz goteando una absoluta sensación de derecho y una aterradora falta de empatía.
Cargar con unos cuantos cientos de miles en deuda corporativa para su hermana menor es lo mínimo que Charlotte puede hacer para pagarnos por la cómoda vida que le dimos. Después de todo, Tiffany tiene una imagen pública muy importante que mantener. Y Chad necesita un historial de crédito perfectamente limpio para sus proyectos inmobiliarios. Ya es hora de que Charlotte contribuya con algo significativo al legado de esta familia en lugar de solo acumular sus pequeños cheques. Soltó una sonrisa suave y despectiva de una risa. Una risa que puntuó perfectamente su completo desprecio por mi existencia como ser humano. La pura audacia, la crueldad sin adulterar de su declaración me golpeó como un golpe físico en el pecho. ¿Contribuir con algo significativo? Durante los últimos 5 años, había sacrificado mis fines de semana, mi tranquilidad y mi propio capital personal para mantener a flote su barco que se hundía. Los había blindado meticulosamente de la ruina financiera, actuando como su contable no remunerada y solucionadora legal. Y así es como me veían. No como una hija de la que estar orgullosos, sino como un recurso desechable para saquear y luego arrojar a los lobos. Una versión más joven y débil de mí habría irrumpido por esas puertas de roble en ese mismo momento. Habría gritado. Habría llorado histéricamente. Les habría rogado que explicaran por qué me odiaban tanto, suplicando el amor y la validación que claramente nunca me iban a dar. Pero mientras estaba en ese oscuro pasillo escuchándolos chocar sus copas, brindando por la brillante ruina financiera que estaban a punto de dejar caer sobre mi cabeza, algo dentro de mí se rompió por completo. La hija desesperada por complacer a la gente murió oficialmente, y la gerente senior de patrimonio de 34 años tomó el control total. No sentí lágrimas. No sentí tristeza. No sentí nada más que una claridad fría, afilada y absolutamente letal. Pensaron que tenían todas las cartas. Pensaron que habían superado con éxito a una experta financiera. Pensaron que podían usarme como vertedero para sus fracasos masivos. Retiré mi mano en silencio del pomo de la puerta. No hice un solo ruido mientras me daba la vuelta, abandonaba mi abrigo y caminaba en silencio por el pasillo hacia la salida lateral. Salía la gélida tormenta de Chicago, dejando que el viento helado golpeara mi cara. Abrí mi coche, me senté en el asiento del conductor y miré la enorme casa brillante que mi padre estaba tan desesperado por salvar. Una sonrisa lenta y gélida se extendió por mi rostro. No tenían idea de que, al intentar apartarme, acababan de firmar su propia sentencia de muerte financiera. El viaje de regreso a mi ático en el centro de Chicago fue un borrón de luces de neón de la ciudad y aguanieve. La calefacción de mi coche estaba a tope, pero no sentía el calor. Estaba haciendo cálculos puros y fríos en mi cabeza. Mi teléfono permanecía perfectamente en silencio en el asiento del pasajero. No tenían absolutamente ninguna idea de que había estado allí, escuchando cada palabra de su traición. Probablemente todavía estaban en ese estudio, sirviéndose whisky escocés caro, riendo sobre lo perfectamente que habían atrapado a la hermana aburrida y confiable. Durante años, había interpretado el papel de la buena hija. Fui una tonta. Pero mientras me incorporaba a la autopista, me prometí que no iba a ser una víctima. Permítanme explicar exactamente por qué mis padres estaban a punto de experimentar la llamada de atención más catastrófica de sus vidas. Hace 5 años, la empresa de logística de mi padre enfrentaba una brutal demanda multimillonaria por incumplimiento de contrato. Estaba aterrorizado de perderlo todo, el negocio, la casa, su estatus en el club de campo. Vino a mi apartamento llorando, prácticamente rogándome de rodillas que lo salvara. Como yo era la única persona en la familia que realmente entendía vehículos legales y financieros complejos, le construí un escudo. Establecí un fideicomiso irrevocable. Es una entidad legal específica diseñada para mantener los activos completamente fuera del alcance de los acreedores y las demandas. Pero aquí está la parte crítica. Para que un fideicomiso irrevocable proteja legalmente los activos, el propietario original debe renunciar a todo control. Mis padres, desesperados por mantener sus nombres limpios, me cedieron el poder legal y financiero completo. Me hicieron la única beneficiaria legal y la fideicomisaria en funciones. Además, para asegurar que los bancos siguieran otorgando a mi padre los préstamos comerciales que necesitaba desesperadamente para mantener a flote su negocio en declive, sus balances debían parecer increíblemente saludables. Así que hice la cosa más estúpida que una persona podría hacer por lealtad familiar.
A lo largo de los años, había realizado varias inversiones iniciales muy exitosas en el sector tecnológico a través de mis propias carteras privadas. Había generado enormes ganancias líquidas. Transferí silenciosamente mi propio capital personal, exactamente 1.200.000 de mi propio dinero ganado con tanto esfuerzo a las cuentas del fideicomiso familiar. Estacioné mi riqueza allí para inflar artificialmente su liquidez. Subvencioné su riqueza falsa para que pudieran mantener las apariencias. Legalmente, cada céntimo en esas cuentas fiduciarias me pertenecía. Simplemente lo había dejado allí porque continuamente me hacían sentir culpable, pensando que era lo correcto para el legado familiar. Esta noche, ese legado terminó. Entré a mi apartamento oscuro, tiré mis llaves sobre la encimera de granito de la cocina y ni siquiera me molesté en encender las luces principales. El resplandor de la ciudad a través de mis ventanales de suelo a techo era suficiente. Me senté en la isla de mi cocina, abrí mi laptop y respiré profundamente. La pantalla iluminó la habitación oscura, proyectando una pálida luz azul en mi rostro. Hace 2 años, cuando comencé a notar que Tiffany realizaba retiros sospechosos y no autorizados de las cuentas comerciales secundarias para su ridícula boutique, había preparado discretamente un paracaídas de emergencia. Establecí una sociedad de responsabilidad limitada privada en Delaware. Yo era la única propietaria, completamente aislada de cualquiera de sus desastres financieros. Inicié sesión en el portal seguro de gestión de patrimonio. Miré el tablero. En las cuentas de ahorro de alto rendimiento principales y la cuenta de valores corporativa conjunta, había exactamente $1.2 millones en efectivo líquido. Mi dinero. Abrí una segunda pestaña para mi portal offshore. Inicié la primera transferencia bancaria. Seleccioné la cuenta de operaciones comerciales principal, la que mi padre usaba para pagar a sus proveedores y financiar el estilo de vida de lujo de mi madre. Contenía poco más de $500,000. Escribí el número de ruta de mi LLC de Delaware. Seleccioné la cantidad máxima disponible, dejando exactamente $10 en la cuenta solo para que no activara automáticamente una alerta de cierre de cuenta a su correo electrónico. La pantalla me pidió el código de autenticación dual. El token de seguridad estaba vinculado directamente a mi teléfono personal, un sistema que había insistido en configurar hace años para protegerlos de los piratas informáticos. Escribí el código de 6 dígitos y pulsé Enter. Apareció el cuadro verde de confirmación. El dinero desapareció instantáneamente. No me detuve. Me moví a la cuenta de ahorros conjunta que mi madre usaba para financiar sus galas del club de campo. $300,000 transferidos. Fui a la cartera de inversiones secundaria que habían planeado liquidar la próxima semana para comprarle un coche nuevo a Tiffany. $400,000 transferidos. Con cada clic de mi ratón, un peso masivo y sofocante se levantaba de mi pecho. Observé cómo los saldos se actualizaban a casi cero. No estaba robando. Simplemente estaba ejecutando una reasignación de activos perfectamente legal bajo mi poder notarial vinculante autorizado. Simplemente estaba recuperando el escudo que había construido. Cerré mi laptop, entré a mi dormitorio y caí en el sueño más profundo y pacífico que había experimentado en 34 años. Me desperté a la mañana siguiente a las 7 sin alarma. El sol de la mañana del sábado entraba brillantemente por mis ventanas, proyectando largas sombras doradas sobre mis pisos de madera. Por primera vez en toda mi vida adulta, no me desperté con un nudo pesado y nauseabundo de ansiedad en el estómago por mi padre y sus inminentes desastres financieros. Me sentí ligera. Me sentí intocable. Entré a mi cocina, me tomé mi tiempo moliendo granos de espresso frescos y preparé una taza de café perfecta. Me quedé junto a la ventana en mi bata de seda, viendo a la ciudad de Chicago despertar debajo de mí, saboreando el sabor amargo y rico del tueste oscuro. No fue hasta que finalmente me senté en la isla de la cocina que tomé mi teléfono. Toqué la pantalla para encenderlo y las notificaciones me inundaron instantáneamente como una avalancha digital. Tenía 47 llamadas perdidas. 20 de ellas eran de mi padre, 15 de mi madre y 12 de mi hermana, Tiffany. Debajo de la pared de llamadas perdidas había una enorme cadena de mensajes de texto frenéticos y cada vez más desquiciados. Desplacé hasta la parte superior para leerlos en orden cronológico,
tratándolos como un fascinante estudio de caso psicológico en lugar de una crisis familiar. El pánico había comenzado exactamente a las 9:15 de la mañana. El primer mensaje fue de Tiffany. Decía: Charlotte, ¿por qué la tarjeta corporativa Platinum principal está siendo rechazada? Estoy en la boutique Gucci en Oak Street y la máquina sigue diciendo fondos insuficientes. Llama al banco ahora mismo y arregla esto. Estoy en la caja con mis amigas y esto es increíblemente humillante. 10 minutos después, llegó otro mensaje de texto. El tono pasó de molesto a completamente frenético. Charlotte, contesta el maldito teléfono. La dependienta acaba de probar la tarjeta de respaldo de Chad y también fue rechazada. ¿Me estás ignorando? Literalmente estoy temblando ahora mismo. Haz tu trabajo y llama al departamento de fraude inmediatamente. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi café, sonriendo genuinamente mientras imaginaba el tono exacto de rojo carmesí que la cara de Tiffany debía haber adquirido. Le encantaba desfilar por las boutiques de lujo de Gold Coast con sus amigas igualmente superficiales, tratando a los trabajadores minoristas como auténticos plebeyos, todo mientras pasaba con confianza una tarjeta financiada en su totalidad por mis silenciosas inversiones. Ganadas con tanto esfuerzo. La idea de que ella estuviera parada en un mostrador de mármol pulido, agarrando un bolso de diseñador que en realidad no podía pagar, viendo el lector de tarjetas parpadear en rojo una y otra vez mientras los dependientes la miraban con tranquila lástima. Me produjo una profunda sensación de alegría. Toda su estética de riqueza falsa acababa de chocar violentamente con la realidad a una velocidad de 100 millas por hora. Para las 9:45, el tono de los mensajes de texto cambió drásticamente. Mi padre claramente se había despertado, se había quitado la resaca de la fiesta y había iniciado sesión en el portal bancario para ver por qué la juerga de compras de su hija se había detenido. Su primer mensaje de texto fue solo un signo de interrogación ominoso. 5 minutos después, siguió un aluvión de rabia pura y sin adulterar. Charlotte, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el $1.20 millones? Acabo de intentar transferir el pago semanal a nuestro proveedor de logística en el extranjero y la cuenta de operaciones principal tiene exactamente $10. Llámame en cuanto veas esto. Entonces la verdad debió golpearlo. Debió haber revisado el historial detallado de transferencias y visto los números de ruta de destino porque a las 9:55 los mensajes de texto pasaron de confusos a francamente amenazantes. Lo robaste. Realmente robaste a tu propia familia. No sé qué tipo de juego enfermo y retorcido estás jugando, pero tienes hasta el mediodía para transferir cada centavo de vuelta o llamaré a la policía. Eres una ladrona. Estás muerta para nosotros. Contesta el teléfono, mocosa ingrata. Leí cada palabra agresiva e insultante, sin sentir absolutamente ninguna culpa. ¿Ninguna? Me llamaron ladrona por retirar mis propios fondos personales. Me dijeron que estaba muerta para ellos. Pero la verdad era que ya habían matado nuestra relación la noche anterior cuando se rieron de destruir por completo mi futuro financiero. No estaban de luto por la pérdida de una hija esta mañana. Estaban de luto por la repentina y aterradora pérdida de su cajero automático personal. Dejé mi teléfono boca arriba sobre la encimera de granito y simplemente observé cómo la pantalla se iluminaba de nuevo. Llamada entrante. Era Richard. Vi su foto de contacto parpadear en la pantalla. Una foto de él sonriendo ampliamente en un campo de golf inmaculado. Una ronda de golf pagada directamente por los mismos fondos que acababa de recuperar. Lo dejé sonar. Que sudara. Que sintiera solo una pequeña fracción de la total impotencia que él había planeado con entusiasmo infligirme. Dejé que el teléfono sonara 3 veces antes de finalmente extender la mano. Con una mano firme y un corazón perfectamente tranquilo, deslicé el botón verde para aceptar la llamada. Era hora de presentarle a mi padre las nuevas reglas del juego. La línea conectó, y ni siquiera tuve la oportunidad de decir hola antes de que la voz de Richard explotara por el altavoz. Estás completamente fuera de tus cabales. Gritó. Su voz se quebraba, una mezcla caótica de rabia furiosa y pánico absoluto y sin filtrar. Te voy a arrestar, Charlotte. Voy a llamar al Departamento de Policía de Chicago ahora mismo y les diré que cometiste fraude electrónico federal. Robaste más de $1 millón a esta familia. Vas a ir a prisión federal.
¿Me oyes? Sostuve el teléfono a unos centímetros de mi oído, dejándolo despotricar. Al fondo, podía oír a mi madre, Patricia, llorando. Era un sollozo dramático, entrecortado y teatral que ella siempre utilizaba para hacerse el centro de atención durante cualquier crisis. Caminé tranquilamente hacia la ventana de mi sala, mirando los pequeños coches que circulaban por las calles de la ciudad muy abajo. ¿Me estás escuchando?, gritó Richard, y escuché el fuerte golpe de su mano contra su pesado escritorio de madera. Transfiere el dinero de vuelta inmediatamente. Si reviertes la transferencia en los próximos 10 minutos, le diré al banco que fue un simple error administrativo y no presentaré cargos. Pero si no lo haces, juro por Dios que arruinaré toda tu vida. Tomé otro sorbo de mi café. Todavía estaba perfectamente caliente. ¿Terminaste?, pregunté. Mi voz era completamente plana, desprovista por completo del miedo y la sumisión que él tan desesperadamente intentaba provocar. Hubo un segundo de silencio sepulcral al otro lado. Estaba tan acostumbrado a que me disculpara inmediatamente. Estaba tan condicionado a que me apresurara a arreglar cualquier crisis masiva que él hubiera creado. Mi respuesta tranquila y distante lo desequilibró por completo. No uses ese tono irrespetuoso conmigo, gruñó, aunque su volumen había bajado un poco. Eres una ladrona común. No soy una ladrona, Richard, dije deliberadamente, usando su nombre de pila en lugar de llamarlo papá. El cambio de título fue una bofetada verbal. Soy simplemente una gerente de patrimonio que ejecuta mis deberes fiduciarios. Y antes de que te avergüences llamando a las autoridades, permíteme recordarte algunos hechos básicos sobre la ley financiera federal. No me importan tus tonterías financieras, interrumpió salvajemente. Vaciaste las cuentas familiares. Esas no eran las cuentas familiares, lo corregí bruscamente, mi voz cortando su pánico como un bisturí. Hagamos un viaje rápido por el camino de la memoria. Hace 5 años, te enfrentabas a una demanda paralizante por negligencia e incumplimiento de contrato. Viniste a mi apartamento llorando, aterrorizado de que el tribunal fuera a liquidar todo lo que poseías. Eso no tiene nada que ver con esto, balbuceó. Tiene todo que ver con esto, continué, paseando lentamente por mi piso de madera. Porque para proteger tus preciados activos, me rogaste que estableciera un fideicomiso irrevocable. Elegiste específicamente una estructura irrevocable para que legalmente los activos ya no te pertenecieran, poniéndolos completamente fuera del alcance de tus acreedores. Y porque tú y Patricia querían mantener perfiles de crédito personal perfectamente limpios, me nombraron a mí la única beneficiaria legal y fideicomisaria de esos fondos específicos. Eso fue solo papeleo legal, argumentó, su voz empezando a temblar con la creciente realización de su error. Fue una tecnicidad para proteger el dinero de la familia. Estás intentando robar el sustento de esta familia basándote en un tecnicismo. No es un tecnicismo, Richard. Es ley federal, respondí fríamente. Un fideicomiso irrevocable no puede ser modificado, enmendado o terminado sin el permiso explícito del beneficiario. Esa soy yo. Y seamos completamente honestos por una vez en nuestras vidas. Ese $1.20 millones que moví anoche ni siquiera era tu dinero para empezar. Él dejó de respirar al otro lado de la línea. Durante los últimos 3 años, tu empresa de logística apenas ha alcanzado el punto de equilibrio, afirmé, exponiendo la brutal verdad financiera que había estado ocultando a todos. Has estado perdiendo efectivo para financiar las membresías del club de campo de Patricia y la fallida boutique de vanidad de Tiffany. La única razón por la que esas cuentas tenían alguna liquidez era porque yo deposité las ganancias compuestas de mis inversiones personales en tecnología en ese fideicomiso. Usé mi propio dinero para inflar artificialmente tu perfil de activos para que pudieras seguir renovando tus préstamos comerciales. Yo fui tu escudo. El silencio en el teléfono era denso y pesado. Prácticamente podía escuchar los engranajes girando en su cabeza mientras finalmente se daba cuenta de la masiva e ineludible trampa legal que se había tendido a sí mismo. No puedes hacernos esto, susurró finalmente mi padre. La ira arrogante y atronadora había desaparecido por completo, reemplazada por una desesperación hueca y hundida que nunca antes le había escuchado. Tenemos pagos a proveedores pendientes el lunes por la mañana. La empresa de logística detendrá todos los envíos si la transferencia no se liquida.
Tiffany y Chad necesitan ese efectivo para el pago inicial de su nuevo espacio comercial. Si no devuelves ese dinero, los prestamistas comerciales notarán la caída masiva de liquidez y exigirán los préstamos comerciales. Perderemos la empresa. Perderemos la casa. Lo perderemos todo. Supongo que Tiffany tendrá que devolver ese bolso de diseñador que intentaba comprar en Gucci esta mañana, dije, incapaz de ocultar la oscura satisfacción en mi voz. Quizás Chad pueda usar sus increíbles conexiones inmobiliarias para encontrarles un bonito apartamento de una habitación en los suburbios. Charlotte, por favor, suplicó, su voz realmente quebrada. Somos tu familia. Dejaste de ser mi familia en el momento preciso en que te sentaste en tu estudio anoche y decidiste usarme como escudo humano para tu bancarrota, respondí, mi voz bajando a un susurro letal. Lo escuché todo, Richard. Escuché tu brillante plan de dejarme con todas las obligaciones fiscales corporativas mientras le dabas a Tiffany los activos impecables. Bueno, ahora puedes darle la empresa exactamente como está, completamente en bancarrota. Buena suerte con la reestructuración. Mi turno como mula de carga familiar ha terminado oficialmente. Aparté el teléfono de mi oído y presioné el botón rojo, cortando el sonido de mi madre gritando al fondo. El apartamento volvió a estar perfectamente en silencio. Terminé mi café sintiéndome increíblemente viva. Gracias por seguir la historia hasta aquí. Si disfrutas la respuesta de Charlotte, por favor ayuda al canal dando me gusta al vídeo, suscribiéndote y dejando un comentario con el nombre de la ciudad o país donde vives. Cada interacción ayuda a que el vídeo llegue a más espectadores. Muchas gracias, y pasemos a la tercera parte. El resto de mi fin de semana transcurrió en un extraño y aislado vacío de paz. No contesté el teléfono. No respondí a los correos electrónicos cada vez más desquiciados de los abogados de Richard. Pasé mi tiempo haciendo cosas para las que no había tenido la energía mental en años. Salí a correr por la orilla del lago Chicago, el aire cortante de noviembre despejando los últimos restos de la niebla tóxica de mi mente. Leí un libro de principio a fin sin ser interrumpida por una emergencia familiar fabricada. Me sentía intocable, pero conocía a mi familia. Sabía que sus egos no podían soportar una derrota silenciosa. Como la intimidación telefónica había fallado, sabía exactamente cuál sería su siguiente jugada. Intentarían golpearme donde más me dolía, mi reputación profesional. Llegó el lunes por la mañana, y me dirigí a mi oficina en el corazón del distrito financiero. Nuestra firma ocupa los 2 pisos superiores de un elegante rascacielos de cristal, un entorno construido sobre la discreción absoluta y el poder silencioso. Gestionamos miles de millones de dólares para individuos de alto patrimonio que exigen 0 dramas. A las 10:30 de la mañana, estaba inmersa en una proyección trimestral cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Era la recepcionista. Su voz temblaba. Charlotte, susurró. Hay un hombre aquí exigiendo verte. Está causando una escena masiva en el vestíbulo, y trajo a 2 hombres de aspecto muy agresivo con él. Dice que es familia, pero se niega a bajar la voz. Ni siquiera tuve que preguntar quién era. Me levanté tranquilamente, alisé el frente de mi traje sastre de carbón y salí al pasillo principal. A medida que me acercaba a la zona de recepción, los gritos se hicieron claros. Allí estaba, Chad. Llevaba su look característico, un traje azul marino una talla demasiado pequeña, una llamativa hebilla de cinturón dorada y unas gafas de sol de diseñador de gran tamaño apoyadas arrogantemente en la parte superior de su cabeza. Como autoproclamado magnate inmobiliario, siempre intentaba proyectar una inmensa riqueza. Pero hoy, la desesperación se filtraba por sus poros. Flanqueándolo estaban 2 hombres enormes con trajes grises baratos que parecían haber sido contratados en un anuncio de internet nocturno para guardaespaldas aficionados. Chad paseaba por el pulido suelo de mármol, gesticulando salvajemente. Quería una audiencia, y estaba consiguiendo una grande. Asociados jóvenes y socios senior asomaban la cabeza por sus oficinas de cristal para presenciar el espectáculo. ¿Dónde está ella?, bramó Chad, señalando con un dedo grueso a la aterrorizada recepcionista. Ve a buscar a Charlotte ahora mismo. Quiero que todos en este edificio sepan exactamente con quién están trabajando. Es una ladrona. Malversó más de $1 millón de sus propios padres ancianos en medio de la noche.
No me iré hasta que me enfrente como la criminal que es. En el mundo de la gestión de patrimonio de alto nivel, la reputación es tu única moneda. Una acusación pública de malversación, incluso una falsa, puede ser un desastre que acabe con una carrera. Eso era exactamente lo que Chad había calculado. Pensó que la amenaza de la vergüenza pública me obligaría a una sumisión inmediata. Pensó que podría quebrarme frente a las personas que más respetaba. No me escondí. Caminé lenta y deliberadamente por el pasillo central, mis tacones resonando fuerte y rítmicamente contra el suelo de madera. Llegué a la zona de recepción y me detuve a unos pocos pies de él, manteniendo mi postura perfectamente recta. Chad sacó pecho, tratando de parecer físicamente imponente, pero pude ver un ligero tic nervioso en su mandíbula. Esperaba que yo estuviera llorando, rogándole que bajara la voz o arrastrándolo a una habitación privada para negociar. En cambio, lo miré con el mismo interés analítico y distante que le daría a una cartera de inversiones mal estructurada y fallida. ¿Querías verme, Chad? Dije, manteniendo mi voz perfectamente nivelada. Ciertamente te estás esforzando mucho para llamar mi atención esta mañana. Chad sonrió con desdén, girando ligeramente la cabeza para que la creciente multitud de mis compañeros de trabajo pudiera escuchar cada una de sus palabras. No te hagas la tonta conmigo, Charlotte, casi escupió, dando un paso adelante. Anoche iniciaste sesión en las cuentas bancarias de la familia y vaciaste todos los ahorros de toda la vida de tu madre y tu padre. Te llevaste el dinero destinado a mi esposa, tu propia hermana. Estás sentada aquí en tu elegante oficina de cristal fingiendo ser una mente financiera brillante, pero no eres más que una estafadora común. Devuelve el dinero ahora mismo o mis asociados aquí se asegurarán de que la policía te saque de este edificio esposada. Fue una obra maestra de manipulación. Él se presentaba como el protector justo de la familia, defendiendo valientemente a la hermana corporativa codiciosa. Quería específicamente que mi jefe, el señor Abernathy, que ahora estaba parado afuera de la puerta de su oficina, escuchara la palabra fraude. Me quedé completamente quieta, dejando que el pesado silencio de la habitación se prolongara. Mi negativa a reaccionar físicamente lo desconcertó. Chad estaba acostumbrado a tratar con personas que igualaban su volumen o se acobardaban ante él. Mi absoluta inmovilidad era un lenguaje que no entendía. ¿Entiendes con quién estás tratando, Charlotte?, preguntó, su voz goteando con descendencia. Miró a mi alrededor en el vestíbulo a mis colegas. No soy tu débil padre anciano. Soy un desarrollador inmobiliario muy conectado en esta ciudad. Muevo millones de dólares en adquisiciones antes de que termines tu viaje matutino. Tengo a los comisionados de zonificación en marcación rápida. Arruinaré esta empresa si tengo que hacerlo. Sabía con certeza que su última transacción inmobiliaria fue un pequeño dúplex en los suburbios que mi padre tuvo que confirmar, pero lo dejé continuar. Se estaba cavando su propia tumba, y yo estaba más que feliz de darle la pala. Te sientas aquí en tu pequeña caja de cristal jugando con el dinero de otras personas, se burló, señalando despectivamente la elegante decoración. Solo eres una calculadora glorificada. Una empleada W2 que recibe órdenes de tus jefes mientras yo estoy ahí fuera construyendo riqueza generacional real. Soy un empresario. Creo valor. Tú solo mueves papeles. Y ahora has decidido mover el papel equivocado. Robaste a mi esposa. Robaste a la mujer que amo. Y voy a hacer de ello mi misión personal: destruir tu vida. Dirigió su atención directamente al señor Abernathy. ¿Es usted el responsable aquí? Porque si lo es, necesita saber que está albergando a una criminal. Ella vació el fondo fiduciario de su propia familia anoche. Más de $1 millón. Si no la despide inmediatamente, haré una llamada a mis contactos en la SEC y haré que este piso sea auditado por completo al final de la semana. Un jadeo colectivo recorrió a los analistas jóvenes. El señor Abernathy no pestañeó. Simplemente se ajustó las gafas y continuó observando, confiando en que yo manejaría la situación. ¿Terminaste, Chad?, pregunté. Porque ahora es mi turno. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta sastre y saqué una pequeña pila de papeles prolijamente doblados. Los había impreso hacía 30 minutos, anticipando que mi padre o Chad serían lo suficientemente tontos como para aparecer aquí.
Los desdoblé lentamente, asegurándome de que Chad pudiera ver el membrete oficial del banco en la parte superior de la página. Hablas mucho de construir riqueza, Chad, dije, mi voz lo suficientemente baja como para que solo él y las primeras filas de espectadores pudieran oír. Hablas de adquisiciones e inversiones, pero tú y yo sabemos que no has cerrado un negocio inmobiliario legítimo en más de 14 meses. Estás viviendo de los restos del negocio en quiebra de mi padre, y ahora mismo estás aterrorizado porque acabo de cortarte el suministro de oxígeno. Soy un desarrollador, siseó, el sudor ahora visiblemente en su frente. Eres un parásito, lo corregí suavemente. Y uno descuidado, además. Señalé su muñeca izquierda, donde un pesado reloj de oro brillaba bajo la iluminación empotrada. Ese es un hermoso Rolex que llevas puesto. Un modelo de hirate de oro amarillo macizo de 18 quilates. El precio minorista es de aproximadamente $45,000. Realmente grita éxito. Chad instintivamente echó el brazo hacia atrás, arrastrando la manga sobre el reloj. Sus ojos se desviaron nerviosamente. Es curioso, sin embargo, continué, mi voz goteando fría diversión. Porque según el estado de cuenta de la tarjeta de crédito corporativa de la empresa de logística de mi padre, una tarjeta que administro y concilio todos los meses, exactamente $45,250 fueron deslizados en una boutique de relojes de lujo en el centro hace apenas 3 semanas. Mi padre no usa relojes de oro. Él usa un reloj inteligente. ¿Fue eso un gasto de negocios? No, Chad ahogó una respuesta, su voz bajando a un susurro frenético. Fue un regalo para un cliente. No sabes de lo que estás hablando. Sé exactamente de lo que estoy hablando, dije, porque también tenía los estados de cuenta de los gastos secundarios, las cenas con clientes en restaurantes increíblemente románticos y tenuemente iluminados. Los cargos semanales por el alquiler de un apartamento de lujo en el lado sur de la ciudad que definitivamente no está zonificado para uso de oficina comercial. Las costosas compras de joyas que mi hermana nunca ha usado ni publicado en sus redes sociales. El color se desvaneció por completo de su rostro. El magnate agresivo y arrogante desapareció, reemplazado por un hombre aterrorizado que de repente se dio cuenta de que estaba parado desnudo frente a un pelotón de fusilamiento. Me incliné más cerca, bajando la voz para que solo él pudiera escuchar el golpe final y devastador. Sé lo de la amante, Chad. Sé lo del apartamento que le estás alquilando usando los fondos corporativos de mi padre. Así que, antes de que amenaces con arruinar mi carrera o auditar mi firma. Deberías hacerte una pregunta muy importante, ¿sabe Tiffany que tomaste el dinero destinado a la casa de sus sueños y lo usaste para financiar tu segunda vida? Porque si no sales por esas puertas de cristal en los próximos 5 segundos, le enviaré estos mismos extractos a mi hermana, a mi madre y a tu propia madre. Chad me miró, con los ojos muy abiertos por el terror puro e inalterado. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Los 2 guardias de seguridad con uniformes oscuros salieron de los ascensores, caminando rápidamente hacia nuestro grupo. Chad no los esperó. No me dijo una palabra más a mí, ni al señor Abernathy, ni a la multitud de compañeros de trabajo que lo observaban. Simplemente se dio la vuelta y prácticamente salió corriendo hacia las puertas giratorias. Sus 2 guardaespaldas confundidos se apresuraron a seguirle el ritmo, sus trajes baratos aleteando mientras salían del edificio. Lo vi prácticamente caer en la parte trasera de su coche afuera. Doblé prolijamente los extractos, los metí de nuevo en el bolsillo de mi chaqueta y me di la vuelta para encarar mi oficina. El vestíbulo estaba completamente en silencio. Alisé mis solapas, ofrecí una sonrisa educada y profesional a mis colegas, y caminé tranquilamente de regreso a mi escritorio para terminar mis informes matutinos. El resto del día de trabajo transcurrió en un silencio bendito. La desastrosa visita de Chad se convirtió en nada más que una breve fuente de chismes de oficina que se desvanecieron a la hora del almuerzo. Terminé mis proyecciones trimestrales, guardé mi maletín y tomé un taxi de regreso a mi apartamento. Pedí sushi, me serví una copa de vino blanco fresco y me acomodé en mi sofá de terciopelo. Durante unas horas, el mundo estuvo perfectamente tranquilo. Pero conocía a mi familia. Sabía que sus egos no podían soportar una derrota silenciosa. Como la intimidación y la confrontación física habían fracasado espectacularmente, sabía exactamente cuál sería su próxima jugada. Iban a usar su círculo social como arma.
Exactamente a las 8, mi teléfono comenzó a vibrar contra la mesa de centro de cristal. No era una llamada telefónica ni un mensaje de texto. Era un flujo rápido y continuo de notificaciones de redes sociales. Observé la pantalla iluminarse repetidamente con el icono azul. Alguien me había etiquetado en una publicación. Luego alguien más la compartió. Luego los mensajes directos comenzaron a llegar de parientes con los que no había hablado en casi una década. Cogí el teléfono y abrí la aplicación. Allí estaba, justo en la parte superior de mi feed de noticias. Mi madre, Patricia, había compuesto una obra maestra de martirio digital. Era un muro masivo de texto acompañado de una foto cuidadosamente seleccionada y altamente editada de ella y mi padre de hace 3 años, luciendo cansados pero estoicos. La publicación comenzaba con una dramática declaración de angustia. Escribió que nunca pensó que tendría que ventilar asuntos familiares en público, pero que la traición era demasiado profunda para ocultarla. Continuó tejiendo una narrativa completamente fabricada sobre cómo mi padre estaba sufriendo problemas médicos graves no revelados y cómo le habían confiado todos los ahorros de su vida a su hija mayor para su custodia. Según Patricia, yo había abusado de mi posición como asesora financiera para engañar a 2 padres ancianos confundidos para que firmaran sus fondos de jubilación. Describió los 1.2 millones no como mis propias ganancias de capital, sino como el dinero por el que habían sangrado y sudado durante más de 40 años. Afirmó que yo había vaciado sus cuentas en medio de la noche, dejándolos incapaces de pagar los medicamentos necesarios de mi padre y amenazando con dejarlos sin hogar. Se pintó a sí misma como la madre llorona y amorosa que me había dado todo, solo para ser apuñalada por la espalda por un monstruo corporativo codicioso y sin alma que se preocupaba más por los trajes de diseñador que por su propia carne y sangre. Terminó la publicación pidiendo oraciones y a la comunidad que la ayudara a orar por mi alma oscura y corrupta. Fue una impresionante pieza de ficción. Debajo de la publicación, la cámara de eco ya se había encendido. Había más de 80 comentarios, en su mayoría de nuestra familia extendida y amigos del club de campo de Patricia. La toxicidad era impresionante. Mi tía Carol comentó que yo era una desgracia absoluta para el nombre de la familia y que debería ser encerrada en una penitenciaría federal. Mi primo Blake, el mismo que actualmente estaba en su tercera startup fallida, publicó una larga diatriba sobre cómo la vida en la ciudad y la codicia corporativa claramente me habían convertido en una sociópata. Personas que nunca se habían molestado en preguntar cómo estaba ahora exigían que devolviera el dinero inmediatamente. Me llamaron ladrona, serpiente y una hija terrible. Tomé un sorbo de mi vino, saboreando las notas secas y afrutadas. Luego comencé a hacer capturas de pantalla. Capturé la publicación original. Capturé cada comentario difamatorio. Me aseguré de obtener imágenes claras de la tía Carol acusándome de abuso de ancianos y de Blake pidiendo mi arresto. En mi línea de trabajo, la difamación es una infracción civil muy grave, especialmente cuando se dirige a una profesional financiera con licencia cuya carrera depende enteramente de la confianza pública. Patricia pensó que estaba construyendo un ejército digital para avergonzarme y someterme. No se dio cuenta de que solo me estaba entregando una carpeta prolijamente empaquetada y con marca de tiempo de evidencia legalmente procesable. No los bloqueé. No me quité la etiqueta. Dejé la publicación exactamente donde estaba, un brillante monumento a su estupidez. Justo cuando estaba cerrando la aplicación, apareció una nueva notificación. Un correo electrónico. El remitente figuraba como Harrison y Calvel LLP. Eran una firma de litigios agresiva de tamaño mediano en el centro. Mi padre los había usado una vez antes. Hice clic para abrirlo. El asunto estaba escrito en letras grandes y audaces, aviso de intención de demandar por malversación corporativa e incumplimiento de deber fiduciario. La carta me acusaba oficialmente de ejecutar transferencias bancarias no autorizadas y de malversar más de $1,20 millones. Exigía la devolución inmediata de todos los fondos en un plazo de 72 horas, antes del viernes a las 5 de la tarde. Si los fondos no se devolvían, presentarían una demanda formal en un tribunal federal, solicitarían una orden judicial de emergencia para congelar mis activos personales y remitirían el asunto al fiscal de distrito para su enjuiciamiento penal. Leí la carta por segunda vez, con una concentración fría y analítica, reemplazando cualquier sorpresa. Mi padre realmente lo estaba haciendo.
Estaba tratando de usar el sistema legal para aterrorizarme. Apostaba todo a la suposición de que una carta formal de un bufete de abogados caro me asustaría para que transfiriera el dinero de vuelta y protegiera mi carrera. No respondí al correo electrónico. Simplemente guardé una copia en mi unidad segura en la nube, cerré la ventana y me fui a la cama. La cuenta regresiva de 72 horas había comenzado. Pensaron que me habían acorralado. No se dieron cuenta de que acababan de entregarme el arma que necesitaba para desmantelar permanentemente todo su castillo de naipes. Para el miércoles por la mañana, la presión empezaba a aumentar. Mi jefe, el señor Abernathy, me había llamado a su oficina para informarme de que nuestro departamento interno de cumplimiento legal había recibido una copia de cortesía de la carta de cese y desistimiento de Harrison y Calvel. Me apoyaba, pero su mensaje era claro. Si se presentaba una demanda federal el viernes, sería una pesadilla de relaciones públicas para la firma. Tenía hasta el viernes al mediodía para resolver la situación o tendría que presentar mi renuncia para proteger a la empresa. Exactamente a las 12:30 del miércoles, la pantalla de mi teléfono se iluminó con un nuevo mensaje de texto. Era de Patricia. El tono era completamente diferente al de su venenosa publicación de Facebook. Charlotte, por favor, decía el mensaje. Estoy sentada en la cafetería directamente enfrente de tu edificio de oficinas. Estoy sola. Por favor, dame 15 minutos de tu tiempo. Es una cuestión de vida o muerte con respecto a tu padre. Te lo ruego. Miré la pantalla. Una pequeña parte profundamente arraigada de mí, la parte que había pasado 34 años condicionada a resolver cada crisis familiar, quería bajar corriendo. Pero la gerente de patrimonio que había sido amenazada con prisión federal por sus propios padres sabía que no debía caer ciegamente en una trampa. Aún así, necesitaba saber exactamente qué narrativa estaban hilando antes de la fecha límite del viernes. Agarré mi abrigo de lana y bajé en el ascensor. La cafetería era pequeña y tranquila. Vi a Patricia de inmediato. Estaba sentada en una pequeña mesa en el rincón más alejado. No parecía la mujer orgullosa y obsesionada con la imagen que solía organizar suntuosos almuerzos en el club de campo. Tenía el cabello recogido sueltamente. Su maquillaje era intencionalmente mínimo. Y llevaba un cardigan beige descolorido que no le había visto usar en años. Era una presentación visual magistralmente elaborada de una mujer rota y desesperada. Me acerqué y me senté en la silla frente a la suya. No me quité el abrigo. No pedí una bebida. Simplemente apoyé las manos sobre la mesa y esperé a que comenzara la actuación. Patricia me miró, con los ojos ya llenos de lágrimas. Extendió la mano sobre la mesa, intentando agarrar mis dedos, pero yo retiré mis manos en silencio y las doblé en mi regazo. Charlotte, lo siento mucho, susurró, su voz quebrándose perfectamente. Sé que dije cosas terribles en internet. Sé que la carta del abogado te asustó. Tu padre está fuera de sí por el pánico y no sabíamos qué más hacer. No estoy aquí para pelear contigo. Estoy aquí para rogar por su vida. Mantuve una expresión perfectamente neutral. Tus abogados acaban de amenazarme con arrestarme por malversación y ahora me estás rogando por su vida, dije con calma. La estrategia parece un poco inconsistente, Patricia. Ella negó con la cabeza frenéticamente, secándose los ojos con un pañuelo arrugado. No entiendes lo que está pasando, Charlotte. Tu padre está increíblemente enfermo. Su corazón está fallando. El cardiólogo nos dijo ayer que necesita una cirugía de bypass de arteria coronaria de emergencia antes del final de la semana. Las facturas médicas, la atención postoperatoria especializada, la rehabilitación, costará cientos de miles de dólares. Metió la mano en su bolso de cuero de gran tamaño y sacó una gruesa carpeta de manila, colocándola suavemente sobre la mesa entre nosotras. Su mano temblaba visiblemente mientras golpeaba la cubierta del archivo. Nuestra póliza de seguro de salud corporativa fue cancelada hace 3 meses porque no podíamos pagar las primas, sollozó. Cada dólar de nuestros ahorros líquidos estaba en la cuenta fiduciaria que vaciaste. Si no transfieres ese dinero de vuelta, tu padre no podrá someterse a la cirugía. Morirá. Charlotte, puede que estés enojada con nosotros por el negocio, pero no puedes simplemente quedarte sentada y dejar morir a tu propio padre. Por favor,
te lo ruego de rodillas. Devuélvenos el dinero para que pueda salvar a mi esposo. Era la trampa psicológica definitiva. Cualquiera que escuchara esta conversación habría pensado que yo era un monstruo despiadado si me negaba. Estaba usando mi conciencia como arma, utilizando una emergencia médica de vida o muerte para obligarme a someterme. ¿Me estás pidiendo que crea que un hombre que jugó 18 hoyos de golf el sábado pasado por la mañana de repente está en su lecho de muerte? Dije suavemente. Patricia jadeó, su mano volando a su pecho. Las afecciones cardíacas son impredecibles, Charlotte. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Si te vas de esta mesa sin transferir esos fondos, su sangre estará en tus manos para siempre. Miré a mi madre llorando, sin sentir absolutamente ninguna culpa, solo un profundo y helado asco porque sabía exactamente lo que realmente había dentro de esa carpeta de Manila. Ni siquiera busqué la carpeta de Manila. La dejé perfectamente cuadrada en el centro de la pequeña mesa de madera, intacta. Patricia seguía llorando, secándose las comisuras de los ojos, esperando que yo me derrumbara. Esperaba que la hija obediente y responsable abriera el archivo, se quedara horrorizada con las facturas médicas e inmediatamente aceptara transferir el dinero para salvar a su padre moribundo. La cirugía cardíaca es un procedimiento muy serio, dije, manteniendo mi voz baja y firme. Requiere una gran cantidad de descanso y el apoyo inquebrantable de toda la familia, razón por la cual encuentro esta imagen en particular tan fascinante. Con calma, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué mi teléfono. Desbloqueé la pantalla y abrí mi galería de fotos. Había tomado una captura de pantalla hacía solo 3 horas durante mi descanso para el almuerzo. Di la vuelta al teléfono y lo deslicé por la superficie lisa de la mesa, deteniéndolo justo al lado de su falsa carpeta médica. Patricia dejó de sollozar. El dramático temblor de sus hombros se detuvo. Miró la pantalla brillante. Era una foto de mi hermana Tiffany y su marido Chad. Estaban de pie en la pista de un aeródromo privado, con enormes abrigos de diseñador para la nieve y sosteniendo copas de champán de cristal a juego. Detrás de ellos había un elegante jet privado fletado con las escaleras bajadas. La etiqueta geográfica prominentemente mostrada en la parte superior de la publicación indicaba claramente que estaban en Aspen, Colorado. El pie de foto debajo de la foto decía, escapada de mitad de semana a las montañas. A veces solo tienes que darte un capricho, agradecidos por las bendiciones. Se había publicado hacía exactamente 4 horas. Patricia miró el teléfono. Su mandíbula se tensó y el patético temblor de sus manos desapareció milagrosamente. La rutina de la madre llorona y desesperada se evaporó en el aire, reemplazada por un silencio frío y calculador. Si mi padre está actualmente en una cama de hospital esperando una cirugía de bypass de emergencia, continué, inclinándome ligeramente. ¿Por qué su querida hija de oro está bebiendo champán en un jet privado a medio país de distancia? Uno pensaría que estaría paseando por la sala de espera, sosteniendo tu mano, rezando por un milagro médico. Patricia no respondió. No podía. Simplemente miró la foto, su rostro adquiriendo un tono pálido y enfermizo de gris. Déjame decirte lo que realmente hay dentro de esa carpeta de Manila, dije, señalando con un dedo cuidado el archivo. No hay lecturas de electrocardiograma. No hay estimaciones quirúrgicas de un renombrado cardiólogo. Esa carpeta está llena de documentos médicos fabricados que mi padre pagó a una clínica poco fiable para que los produjera porque el mes pasado noté una consulta de crédito en su informe crediticio. Solicitó un préstamo masivo de alto interés por dificultades médicas a un prestamista comercial secundario. Vi cómo sus ojos se abrían de puro pánico. No tenía idea de que yo sabía lo de la consulta del préstamo. No sacó ese préstamo médico para su corazón, afirmé con absoluta certeza. Sacó ese préstamo porque Tiffany y su boutique de estilo de vida están completamente en bancarrota. Está ahogada en deudas con proveedores. Su alquiler comercial está muy vencido y sus acreedores amenazaban con embargar su inventario restante. Richard cometió fraude de préstamo federal, alegando una emergencia médica que amenazaba su vida solo para obtener una gran suma de dinero en efectivo para rescatar a su hija favorita. Y planeaba usar el dinero en el fideicomiso familiar, mi dinero, para pagar ese préstamo fraudulento antes de que los auditores del banco lo atraparan. Patricia agarró agresivamente la carpeta de Manila y la apretó fuertemente contra su pecho.
Estás loca, susurró, su voz hueca y desesperada. Estás inventando esto. Siempre has sido una chica paranoica y amargada que envidia a su hermana. Soy una gerente de patrimonio con licencia que acaba de atraparte a ti y a tu marido intentando ejecutar un crimen financiero federal, la corregí fríamente. Me trajiste un archivo médico falso y trataste de manipular mi empatía para financiar tu fraude. Usaste su vida como moneda de cambio para que Tiffany y Chad pudieran ir a esquiar a Aspen. Estiré la mano sobre la mesa y recuperé mi teléfono, deslizándolo suavemente de nuevo en mi bolsillo. Los abogados de Harrison y Caldwell me dieron hasta el viernes a las 5 de la tarde para transferir el dinero de vuelta, dije, poniéndome de pie y ajustándome el abrigo. Pero puedes decirles que no se molesten en redactar esa orden judicial federal porque si presentan esa demanda, mi primer movimiento en la fase de descubrimiento será solicitar los registros médicos reales de mi padre junto con los libros contables de la boutique de Tiffany. Expondré su fraude de préstamo en un tribunal abierto, y me aseguraré de que el IRS y el prestamista sepan exactamente a dónde fue ese dinero. Patricia me miró, completamente derrotada. La máscara había desaparecido por completo. No había amor en sus ojos, solo un resentimiento profundo y venenoso. Estás destruyendo a esta familia, siseó entre dientes. No, respondí, mirándola con absoluta lástima. Acabo de dejar de financiar la destrucción. Que disfrutes tu café, Patricia. Apenas había dado 2 pasos hacia la puerta cuando escuché el fuerte raspado de su silla de madera empujándose violentamente contra el suelo de baldosas. Antes de que pudiera girar la cabeza, una salpicadura de líquido caliente golpeó la parte trasera de mi abrigo de lana, empapando instantáneamente la gruesa tela y quemándome el hombro. Me detuve en seco. Toda la cafetería quedó en un silencio absoluto y atónito. Lentamente me di la vuelta. Patricia estaba allí, con el pecho agitado, la mano todavía agarrando la taza de cerámica vacía. Su rostro estaba contorsionado en una máscara de pura rabia. «Estás muerta para mí», gritó, su voz resonando en las paredes de ladrillo de la cafetería. «¿Me oyes, Charlotte? Ya no eres mi hija. Eres una bruja fría y despiadada, y maldigo el día en que te di a luz. No vuelvas a contactarnos. Estás completamente fuera de esta familia». Miré la mancha oscura de café goteando por la parte trasera de mi caro abrigo. No le grité. Simplemente me quité el abrigo de los hombros, lo doblé cuidadosamente con la mancha hacia adentro y lo colgué sobre mi brazo. «Ese es el mejor consejo financiero que me has dado en tu vida, Patricia», respondí, mi voz lo suficientemente tranquila como para que se oyera en toda la sala en silencio. «Me aseguraré de enviar la factura de la tintorería a tus abogados». Mientras entraba en el ascensor de mi edificio de oficinas, mi teléfono vibró. Era Tiffany. Deslicé el botón verde. «¿De verdad acabas de hacer llorar a mamá en una cafetería pública?», dijo Tiffany, su voz goteando una satisfacción engreída. Podía oír el ruido de la terminal del aeropuerto de fondo. «¿De verdad estás tocando fondo, Charlotte? ¿Pero adivina qué? Papá ya no espera. Acaba de llamar a sus abogados y agilizó los documentos de transferencia de la propiedad. Hace 10 minutos, la casa, las propiedades comerciales y el 100% de las acciones de la empresa familiar están oficial y legalmente a mi nombre y al de Chad. No recibes absolutamente nada. Ahora somos dueños de todo el legado familiar. No te molestes en aparecer para la cena de acción de gracias. No eres bienvenida en nuestra casa». Colgó antes de que yo pudiera decir una palabra. Bajé el dispositivo, una sonrisa masiva y genuina se dibujó en mi rostro. Pensó que había ganado la lotería. No tenía idea de que acababa de inscribirse voluntariamente para ser la capitana de un barco que se hundía. Al transferirle todo a ella para protegerlo de mí, mi padre había transferido con éxito cada gramo de su masiva e impagable deuda directamente a su hija favorita. La trampa estaba puesta, el anzuelo había sido mordido y las puertas acababan de cerrarse detrás de ellos. El día de acción de gracias llegó con un frío amargo y penetrante en el aire de Chicago, pero dentro de mi ático, nunca me había sentido más cálida. Pasé la mañana tomando café y viendo el desfile en televisión, sintiendo una profunda sensación de paz. No estaba cocinando un pavo enorme ni estresándome por la decoración de la mesa para invitados desagradecidos. Por primera vez en mi vida adulta,
Estaba completamente libre de responsabilidades, pero no tenía intención de quedarme en casa. Me había prometido un asiento en primera fila para la explosión. Y nunca rompo mis promesas. Me tomé mi tiempo para arreglarme. No me vestí como una mujer que acababa de ser humillada y denigrada públicamente. Me vestí como una mujer que era dueña del mundo. Elegí un vestido de seda verde esmeralda a medida que caía perfectamente, combinado con unos clásicos tacones negros y un elegante abrigo de lana negro. Mi cabello estaba peinado con un liso impecable y mi maquillaje era inmaculado. Lucía poderosa, adinerada y completamente imperturbable. El viaje a la propiedad de Winnetka tardó unos 40 minutos. Cuando llegué a la extensa propiedad, el camino circular ya estaba lleno de vehículos. Vi el sedán de la tía Carol y el destartalado hatchback del primo Blake. Y justo enfrente de la entrada principal estaba el coche deportivo que Chad claramente había alquilado con el dinero del préstamo fraudulento, aparcado en diagonal ocupando 2 espacios. La casa en sí parecía sacada de una revista navideña. Una cálida luz amarilla se derramaba por los enormes ventanales, y pude ver las siluetas de más de 30 parientes moviéndose en el interior. Estaban celebrando. Estaban brindando por mi supuesta caída y la coronación de su nueva pareja de oro. Aparqué mi coche, salí al aire fresco de la noche y caminé por el sendero de piedra hasta las pesadas puertas de roble. No me molesté en tocar el timbre. Todavía tenía mi llave, técnicamente, como el gobierno federal estaba a punto de confiscar la propiedad de todos modos, no sentía la necesidad de ser educada. Deslicé la llave en la cerradura, la giré y abrí las puertas. El gran vestíbulo olía a pavo asado y vino caro. Desde el comedor formal al final del pasillo, pude escuchar la voz fuerte y resonante de Chad. Estaba de pie a la cabecera de la mesa, golpeando su copa de vino de cristal con un tenedor de plata para llamar la atención de todos. Caminé silenciosamente por el pasillo, deteniéndome justo afuera de la puerta arqueada para escuchar. «Familia», proyectó Chad, su voz resonando en los techos abovedados. «Hoy tenemos mucho que agradecer. Estamos agradecidos por la salud, por la unidad familiar, lo más importante, por el futuro. Quiero agradecer personalmente a Richard y Patricia por su increíble confianza y visión. Sabían que era hora de pasar la antorcha a una pareja que realmente sabe cómo multiplicar la riqueza y construir un imperio». Un coro de vítores y aplausos educados estalló en la mesa del comedor. Pude escuchar a la tía Carola sentir ruidosamente, añadiendo un comentario mordaz sobre lo agradable que era finalmente tener verdaderos dueños de negocios al mando. Tiffany intervino, su voz goteando una falsa humildad. «Estamos tan bendecidos de poder cuidar de mis padres en sus años dorados. Esta casa, la compañía, es una gran responsabilidad, pero Chad y yo estamos listos para llevar a esta familia al siguiente nivel». Más aplausos siguieron. Era una cámara de eco de engaño perfectamente orquestada. Estaban completamente aislados en su propia arrogancia, felicitándose por un robo masivo que en realidad era una misión de suicidio financiero. Decidí que ya habían disfrutado suficiente celebración por una noche. Salí de las sombras del pasillo y caminé directamente al centro del comedor brillantemente iluminado. Mis tacones resonaron nítidamente contra el suelo de madera con un ritmo lento y deliberado. No dije una palabra. Simplemente me quedé de pie al final de la enorme mesa de caoba, dejando que mi presencia se registrara. La reacción fue instantánea. La risa se ahogó en sus gargantas. La tía Carol se detuvo a mitad de frase, su copa de vino flotando a centímetros de su boca. El primo Blake dejó caer su tenedor sobre su plato de porcelana con un fuerte estrépito. Los 30 parientes que habían pasado los últimos 5 días destrozándome en internet simplemente se quedaron paralizados, mirándome como si un fantasma acabara de entrar en la habitación. En la cabecera de la mesa, Richard y Patricia parecían haber sido violentamente desangrados. Tiffany se encogió físicamente en su silla, con la mandíbula abierta de asombro. Lancé una mirada lenta y abarcadora por la habitación, haciendo contacto visual directo con cada persona que me había traicionado. Les ofrecí una sonrisa brillante y afilada como una navaja. «Feliz Día de Acción de Gracias», dije, mi voz suave como el cristal. Espero no estar interrumpiendo el discurso de Victoria. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Luego, la ira colectiva de la habitación se encendió.
Richard fue el primero en moverse. Empujó su pesada silla de madera tan violentamente que se volcó y se estrelló contra el suelo. Su rostro se puso de un profundo y furioso tono púrpura. ¿Cómo te atreves a aparecer en esta casa?, bramó Richard. No tienes absolutamente ningún derecho a estar aquí, Charlotte. Eres una ladrona. Robaste a tu propia familia y ahora tienes la audacia de entrar en mi comedor. Sal. Sal ahora mismo antes de que llame a la policía. El hechizo sobre la habitación se rompió y de repente todos encontraron sus voces. El susurro comenzó primero. Un siseo bajo y venenoso que rápidamente escaló a una hostilidad abierta. No puedo creer la desfachatez de esa chica, se burló la tía Carol ruidosamente. Viniendo aquí vestida así después de robar a sus padres enfermos a ciegas. Es absolutamente repugnante. No tiene ninguna vergüenza. El primo Blake se cruzó de brazos y resopló. Probablemente vino aquí para ver qué más podía robar. Alguien debería revisar sus bolsillos antes de que se vaya. Ingrata, sociópata, criminal. Los insultos volaron desde todos los rincones de la habitación. Estaban unidos en su odio hacia mí, atados por la mentira que mi madre había hilado en las redes sociales. Se sentían poderosos en su número, sentados cómodamente alrededor de una mesa repleta de comida cara. Patricia aprovechó la oportunidad para desempeñar su papel favorito. Se llevó una servilleta de lino al pecho y soltó un sollozo dramático y tembloroso. Por favor, Richard, haz que se vaya. No puedo mirarla. Después de todo lo que hicimos por ella, viene aquí a burlarse de nosotros. Es demasiado. Por favor, sácala de nuestra casa. Los parientes murmuraron en acuerdo simpático. Ninguna persona en la habitación se detuvo a preguntarse por qué yo estaba allí tan tranquila. No notaron que, mientras ellos gritaban, yo no había retrocedido ni un solo paso. Hace un año, esto me habría destrozado. Esta noche, sus palabras se sentían completamente huecas. Estaban defendiendo ferozmente una fortuna que ya no existía dentro de una casa que ya no les pertenecía. ¿Estás sorda?, gritó Richard, dando un paso amenazante hacia mí. Dije, sal de esta casa. Ya no perteneces aquí. No me moví ni un centímetro. Lentamente me desabotoné mi abrigo de lana negro, lo doblé elegantemente sobre mi brazo y le ofrecí otra sonrisa fría. Richard, por favor, siéntate, dijo Chad en un tono fuerte y condescendiente. No te alteres en un día festivo. Tienes la presión alta y esta mujer simplemente no vale la pena el riesgo. Tiffany y yo nos encargaremos de esto. Esta es nuestra jurisdicción ahora. Chad dio 2 pasos deliberados hacia mí, tratando de usar su tamaño físico para intimidarme. Escuchaste a tu padre, Charlotte, dijo Chad, su voz retumbando. Estás invadiendo una propiedad. Esto ya no es propiedad de Richard. Desde el martes por la tarde, toda esta propiedad y todo lo que hay dentro pertenece legalmente a mi esposa y a mí. Somos los únicos propietarios y somos los accionistas mayoritarios de la corporación familiar. Chad chasqueó los dedos ruidosamente hacia el gran vestíbulo. Marcus, David, vengan aquí ahora mismo. 2 hombres grandes con trajes oscuros baratos y auriculares entraron en el comedor. Chad aparentemente había contratado seguridad privada para una cena familiar, un despliegue ridículamente caro. Escorten a esta mujer fuera de mi propiedad inmediatamente, ordenó Chad. Si se resiste, échenla físicamente por las puertas delanteras. Quiero que la acusen formalmente de allanamiento de morada. Los 2 guardias dieron un paso vacilante hacia adelante, pero yo simplemente giré la cabeza y les di una mirada tan increíblemente fría que realmente se detuvieron en seco. Antes de que tus músculos de alquiler intenten ponerme las manos encima, Chad, dije suavemente. Sugiero que dejes que tu esposa termine su pequeña presentación. Parece que va a estallar físicamente si no puede presumir de sus nuevos juguetes. Desvié mi mirada hacia Tiffany. Se había levantado y caminado hacia el enorme aparador de caoba. Justo al lado de las salseras de plata había un grueso portafolio legal encuadernado en cuero. Lo recogió con ambas manos, sus ojos brillando con una energía maníaca y victoriosa. ¿Crees que eres tan lista, Charlotte?, se burló Tiffany, caminando hacia mí.
Pensaste que podías vaciar las cuentas fiduciarias y dejarnos sin nada. Pensaste que podías obligar a papá a venir arrastrándose a ti en busca de ayuda. Pero te excediste. Obligaste a papá a darse cuenta de que la única manera de proteger el legado familiar era ponerlo en manos de personas que realmente saben cómo dirigir un imperio. Abrió el portafolio y sacó una gruesa pila de papeles legales, los sellos dorados del notario brillando bajo los candelabros. Estas son las escrituras de transferencia acelerada y los certificados de acciones corporativas, se jactó Tiffany. El 100% de la propiedad de esta finca. El 100% del interés de control en la empresa de logística. Chad y yo lo poseemos todo. Limpio y libre. Míralos, Charlotte, te han excluido por completo. No recibes absolutamente nada. Yo me quedo con la mansión. Yo me quedo con la empresa. Yo me quedo con el legado. Solo eres una contable triste y solitaria que intentó robar a su familia y fracasó miserablemente. La tía Carol levantó su copa. Por Tiffany y Chad, los herederos legítimos. Un coro de acuerdos resonó. El primo Blake aplaudió. Patricia me miró con una sonrisa triunfante. Estás mirando la nueva era de esta familia, Charlotte, dijo Chad con orgullo. Ahora date la vuelta. Sal de mi casa y nunca más vuelvas a aparecer aquí. Guardias, sáquenla. Los dos guardias de seguridad finalmente reunieron valor y se acercaron a mi lado. Uno de ellos extendió una mano pesada para agarrar mi brazo. Con calma, esquivé su alcance, manteniendo mis ojos fijos completamente en Tiffany. Ese es un portafolio de cuero muy impresionante, Tiffany, dije, mi voz proyectándose sin esfuerzo por la habitación. Y debo felicitarlos a ambos por la notable velocidad de la transferencia legal. Se necesita un esfuerzo masivo para procesar los documentos del registro corporativo estatal en menos de 48 horas. Deben estar increíblemente orgullosos de ustedes mismos. Tiffany levantó la barbilla. Se llama tener conexiones poderosas, Charlotte. Algo que una empleada de bajo nivel como tú no entendería. No, supongo que no lo entendería, respondí suavemente. Pero si entiendo las regulaciones bancarias federales, lo que hace que toda esta celebración sea increíblemente confusa para mí porque si esta enorme propiedad y la corporación familiar están completamente libres de cargas, tengo que hacer una pregunta muy simple. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente como para que el aire se sintiera sofocante. Si esta es su casa, ¿por qué el prestamista comercial principal envió un aviso formal de ejecución hipotecaria a mi oficina a las 9 de esta mañana? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe físico. La sonrisa engreída desapareció del rostro de Tiffany en un instante, reemplazada por una mirada en blanco e incomprensiva. ¿De qué estás hablando?, exigió Tiffany, su voz perdiendo su tono arrogante. Estás mintiendo. Solo estás inventando cosas para arruinar nuestra cena porque estás celosa. No necesito mentir, Tiffany, dije, metiendo la mano en el bolsillo interior de mi gabardina. Saqué un trozo de papel legal formalmente doblado. En la parte superior, impreso en tinta negrita, estaba el logotipo del banco comercial más grande de Chicago. Como todavía figuraba legalmente como la garante financiera principal en las cuentas fiduciarias originales hasta ayer, el banco envió la notificación de incumplimiento directamente a mi dirección corporativa. Iniciaron el proceso de ejecución hipotecaria automatizada en el momento exacto en que las cuentas alcanzaron cero liquidez. Di unos pasos hacia ella y le ofrecí el papel. Míralo tú misma. Es una demanda formal para el reembolso inmediato de un préstamo comercial masivo. Un préstamo que se aseguró secretamente contra la equidad de esta misma casa. Chad se abalanzó, tratando desesperadamente de arrebatar el papel, pero yo lo retiré rápidamente. Ya no era la imagen de un patriarca orgulloso. Sudaba profusamente, sus ojos se movían salvajemente hacia la puerta principal. No la escuchen, gritó Chad a la habitación. Ella falsificó ese documento. Trabaja en finanzas. Sabe cómo falsificar cartas bancarias. Es un truco desesperado. ¿Un truco? Me reí fríamente.
Chad, el sistema bancario federal no juega trucos, y ciertamente no le parece divertido que se falsifique una firma para asegurar un préstamo puente masivo, porque eso es exactamente lo que hiciste, ¿no es así? No. Volví mi atención hacia Richard, que se agarraba al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Parecía un hombre que acababa de pisar una mina terrestre y había escuchado el clic. Pensaste que eras tan inteligente, Richard, dije, mi voz bajando a un registro letal y silencioso. Pensaste que podías simplemente transferir las escrituras a Tiffany y alejarte de tus propios desastres fiscales, pero en realidad nunca auditaste a Chad y sus libros contables, ¿verdad? Simplemente confiaste en él porque conducía un buen coche y halagaba tu ego. Miré a la multitud de parientes, entregando la verdad devastadora final. Chad no solo sacó un pequeño préstamo comercial. Secretamente apalancó toda esta propiedad y todos los activos corporativos para pedir prestados millones. Usó el efectivo para cubrir sus propias inversiones inmobiliarias fallidas, para financiar a su amante y su apartamento de lujo en el centro y para mantener a flote la boutique en bancarrota de Tiffany. Y como las cuentas fiduciarias principales ahora están completamente vacías, el banco ha exigido oficialmente toda la deuda. Todos ustedes están sentados en una casa que el banco embargará mañana por la mañana. Arrojé la gruesa pila de documentos de ejecución hipotecaria directamente al centro de la mesa de caoba. Aterrizaron con un golpe pesado y satisfactorio justo al lado del impecable portafolio de cuero de Tiffany. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Nadie me insultó. La indignación colectiva que los había impulsado hacía apenas unos momentos se evaporó por completo, reemplazada por una realidad aterradora. Richard fue el primero en romper el silencio. Se abalanzó y arrebató los papeles, sus ojos escudriñando frenéticamente el texto. Sus manos temblaban tan violentamente que los papeles se agitaban en su puño. Dime que esto es mentira, susurró Richard, su voz quebrada. Dime que no apalancaste mi empresa para pedir prestados millones. Chad no respondió. No podía. Se quedó allí tragando saliva, sus ojos moviéndose salvajemente por la habitación. Tiffany agarró a Chad por la manga, tirando frenéticamente de ella. Chad, di algo. Chilló. Dile a papá que está mintiendo. Diles que somos dueños de la casa y que está pagada. Diles. Pero el silencio de Chad fue toda la confirmación que necesitaban. Los parientes que los habían estado vitoreando de repente cambiaron su energía. La tía Carol dio un paso lento hacia atrás desde la cabecera de la mesa. El primo Blake se cruzó de brazos y miró a Chad con puro disgusto. Su lealtad siempre había sido condicional, ligada exclusivamente a quien tuviera más poder. En el momento en que se dieron cuenta de que Tiffany y Chad eran los dueños de una deuda catastrófica, los abandonaron. Nos arruinaste, jadeó Richard, agarrándose el pecho. Tomaste todo lo que construí y lo destruiste. No, lo corregí con calma. Tú lo destruiste, Richard. Estabas tan desesperado por ocultar tu propio fraude fiscal y tan ansioso por reemplazarme con un yerno que halagaba tu ego que le entregaste las llaves de toda tu vida. Firmaste esas escrituras de transferencia acelerada porque pensaste que me estabas superando. Pensaste que me dejabas con los restos. En cambio, le diste a Chad la autoridad legal para hundir el barco más rápido, y ataste a Tiffany directamente al ancla. Tiffany estalló en un llanto histérico y feo. Soltó el portafolio de cuero que contenía sus certificados de propiedad como si estuviera en llamas. Cayó al suelo, las páginas se esparcieron por la alfombra. Mientras Tiffany gritaba y Richard se desplomaba en su silla, mantuve mis ojos fijos en Chad. Lentamente, en silencio, daba pasos hacia atrás, hacia el vestíbulo. Intentaba usar el caos para escabullirse. Planeaba subir a su coche y marcharse, dejando a su esposa y a mi padre con millones de dólares en deudas fraudulentas. ¿Tan pronto te vas, Chad? Pregunté, mi voz resonando claramente. Todavía no has cortado el pavo. Chad se congeló en la entrada, mirándome a los ojos. El pánico puro se apoderó de su rostro. Se dio la vuelta y se abalanzó sobre las puertas principales. Miré mi teléfono y pulsé un solo botón. Antes de que la mano de Chad pudiera tocar el pomo de bronce, el aullido penetrante e inconfundible de las sirenas de la policía irrumpió desde el final del camino de entrada.
Las luces rojas y azules parpadeantes iluminaron instantáneamente los enormes ventanales, proyectando sombras salvajes en las paredes del comedor. La policía no viene por una queja por ruido, Chad, dije. Vienen por fraude bancario federal y yo personalmente les proporcioné todas las pruebas que necesitaban. Las pesadas botas de los agentes de policía resonaron como truenos por el vestíbulo. El sonido finalmente sacó a Tiffany de su estado. Se puso de pie de un salto y se lanzó sobre Chad, agarrando las solapas de su traje. Dime que es mentira, gritó, sacudiéndolo. Dime que no pusiste millones de deuda a mi nombre. Chad no intentó consolarla. La encantadora persona desapareció. Empujó violentamente a Tiffany hacia atrás. No actúes como si fueras inocente. Tú exigías el estilo de vida. Querías los jets privados y los bolsos de diseñador. Hice lo que tenía que hacer para mantenerte feliz. Tiffany chocó contra el borde de la mesa, mirándolo con absoluto horror. Antes de que pudiera hablar, 4 agentes uniformados y 2 agentes federales irrumpieron en la habitación. Chad Davis, anunció uno de los agentes, queda bajo arresto por fraude electrónico federal, fraude bancario y falsificación. Ponga las manos detrás de la espalda inmediatamente. Chad no se resistió. El fuerte clic de las esposas sonó como una sentencia final. Los parientes observaron en silencio sepulcral mientras lo sacaban de la habitación, sus caros zapatos arrastrándose por el suelo. No miró hacia atrás. Cuando la puerta principal se cerró de golpe, la realidad se estrelló contra mis padres. Chad iba a prisión, pero el préstamo de millones y las enormes cargas fiscales seguían legalmente vinculados a Tiffany. Patricia se dio la vuelta y corrió hacia mí. Se dejó caer de rodillas a mis pies, sus manos agarrando el dobladillo de mi vestido de seda esmeralda. Charlotte, por favor, sollozó Patricia. Tienes que ayudarla. Tienes todo el dinero. Puedes transferirlo al banco mañana. Puedes detener la ejecución hipotecaria. No dejes que vaya a la cárcel. Es tu hermana pequeña. Richard luchó por levantarse, mirándome con ojos derrotados. Me equivoqué, Charlotte. Fui un tonto. Pero Patricia tiene razón. Tú eres la única con el capital para arreglar esto. Ponle precio. Me disculparé públicamente. Solo usa tus fondos para salvar a tu hermana. Miré a mi madre llorando a mis pies y a mi padre finalmente ofreciendo la disculpa que había anhelado durante toda mi infancia. Hace unos años, esto me habría destrozado. Habría sacrificado mi futuro para comprar su amor condicional. Ya no era esa chica. Suave pero firmemente retrocedí, obligando a mi madre a soltar su agarre. Miré a mi padre. Te disculpas porque perdiste, Richard. Dije, mi voz fría y clínica. No lo sientes por lo que me hiciste. Lo sientes porque firmaste el papeleo equivocado y accidentalmente destruiste a tu hija favorita en lugar de a la desechable. Miré a Tiffany, que estaba sentada en el suelo entre los certificados de acciones esparcidos. Finalmente estaba enfrentándose al mundo real sin mi escudo. Esta noche, declaraste con orgullo que yo estaba completamente excluida del legado familiar, continué. Presumiste de que no recibiría ni un céntimo de tu imperio. Un pesado silencio cubrió la habitación. Richard tragó con dificultad. Bueno, dije, una sonrisa de satisfacción dibujándose en mi rostro. Tenías toda la razón. Gracias a tu brillante maniobra legal, no tengo que cargar con un solo céntimo de tu deuda. Protegiste con éxito mi riqueza de tu propia ruina financiera. Patricia soltó otro lamento agonizante, pero no miré hacia atrás. Le había dado todo a esta familia. Mi experiencia, mi lealtad, mi tranquilidad. Se lo habían llevado todo y exigían más. Ahora la transacción estaba permanentemente cerrada. Recogí mi gabardina, la puse sobre mis hombros y caminé hacia el vestíbulo. Nadie intentó detenerme. Simplemente me vieron marchar, de pie entre las ruinas de un imperio falso. Abrí las pesadas puertas de roble y salí al frío penetrante. Los coches de policía se habían ido, llevándose a Chad. Caminé hasta mi coche, abrí la puerta y encendí el motor. El motor rugió con un potente zumbido. Mientras me incorporaba a la autopista de regreso a la ciudad,
el imponente horizonte iluminado de Chicago apareció en el horizonte. Se veía hermoso, lleno de infinitas posibilidades y completamente libre de obligaciones tóxicas. Encendí la radio, dejando que una melodía animada llenara la cabina. Por primera vez en toda mi vida, no estaba gestionando la crisis de otra persona. Las cadenas habían desaparecido. Mi riqueza estaba segura. Mi futuro estaba completamente sin escribir. Mi vida finalmente y para siempre me pertenecía solo a mí.